Salmo 34, verso 4, que va a leer en el nombre del Señor Jesús. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Hermanos, que ya cuenta, hermanos, lo que cubico la Biblia. Busqué a Jehová y él me oyó. Entonces, la mensaje de un domingo en Conchube, las pruebas. No sé si es que ya cuente pruebas. La junti pruebas es como Chavanik. Un ejemplo más sencillo, ¿verdad? Es como Chara, Club y Copescual, ¿verdad? Pruebas, que decir, que cojo un examen, su más que tan lo que tunchcoch, rech literal o material, que decir, guare es un ejemplo. Che pruebas, que decir, banchawe, che suawet an, lo que juntir bin chawe, o lo que juntir at atonchcoch, chilat benak clases. Pero como ojo chanimbre es espiritual. Suraklan pruebas que parte de Dios. Pruebas parte de Dios puede ser algo como biche junyabil. Pruebas puede ser biche un fracaso, ¿verdad? Fracaso arelache puede ser un negocio, pero puede ser shuyatah, lo que según Achaan pensar. Fracaso también, en otras palabras, también cubico fracasos, puede ser Shabahun Tikon, ¿verdad? Shauló su don el lugar y Kabir Ware pur buen hecho un Tikon. Y en que vamos un Tikon, yo sé que con esas cosechas, que hago un gasto, pero yo sé que buen calchimoch, cacheco, pero calla cuenta mishuyata lo que era pensar. Entonces, ¿qué decir? Esos son fracasos. Y puede ser, ¿verdad? Pues fracasos, puede ser también, pues, un problema, ¿verdad? No sé si es que ya cuenta, mis hermanos, fracasos, la chico problemas también, pues ya shuhubandrej, shipiak y coge el cual en más, ya sea shiklaek, y de repente yo con problema chichol. Y el problema chikuk chichol, como papá y como mamá, siempre katkeskij o siempre katkchabej. Pero como ya cochpan el evangelio, suraklan kotkekdo. ¿Será que como Chohrek, verdad? ¿Será que como Klokzahib? David Erekubik horaria, verso 4, busqué a Jehová y él me oyó. David era una chiach cornel, que hiciera kuchap Dios, ¿verdad? Pero su beche kubila junzig reche, busqué a Jehová y él me oyó. Porque cuando ojos cachpan yabil, o cuando ojos cachpan un fracaso, mis hermanos, ojos cachpan Dios. Pero cuando cachpan un fracaso, a veces, hermanos, sach eche o conio cobico. A veces, kunst peklon que chabe Dios. Pero David erecobico, busqué a Jehová. La juntiche busqué. Quisir en Shinkop Sahin Koshri Dios, ¿verdad? Quisir en la unziche busqué, quisir en siempre Shinkak en oración rukada. Dios eres siempre kokuk, pero cuando os que van a alejarte, cuando os en problemas o en enfermedades, quisir os que hagan a Dios un lado. Entonces, lo que cubico David, busqué a Jehová y él me oyó. Y las partes que van a seguir cubico,
y me libró de todos mis temores. No sé si es que ya cuente la justicia, me libró de todos mis temores. La justicia me libró, quiere decir, sin reza, Shuyam valor, porque cohkachpa un problema, mis hermanos, que decir también kohokir, también que y ware nishituen, sino que David erecho van a sentir, por eso cubí coreorara, y me libró de todos mis temores. Que decir, David ere con o, che Dios suya valor, que ere kushishtrip. No sé si es yo encuentre mis hermanos cuando cojas pañabil, no sé si es coyabil y ashen hermanos, pero ojo, coch pano si Dios también craqueabil. Y coyabil hermanos chicatushbih, porque ojo arwochuleurish ponchteo coral, casta con hermanos, huerta alegre caslec, aunque tal vez cotak ve fracasos, ¿verdad? Cotak ve acas, pero alegre coral chochuleo. Pero la riabil, hermanos, que decir, urari David lo que era cracubico, es de que, what bet, Dios, ¿verdad? Cojo un hermano, banco tzihro, cuare, canta corzón, ¿verdad? Como helak don siempre, que a veces el coche, y guare coche un lonoch, entonces en una llamada, canta coche, eso a don, la otro coche, al cube, que ya coche, pues Dios alakcha, catalar soncha, pues reñabil encha, cuando te estás shumachua, la verdad, warchim sonek, warkashken porque kenan kin kmaksha. Pero chanimri ya coche unos 10 años en con, y chanim ya coche que mai marcha, que en peu shonksha, pues chuare kinshkak, are kin biche Dios, kinyikin apchkiah, ta si rin shopnek, pues ni modo que ven igual, porque en vida hasta anu paken daura chuchole, dos kubikucho, en helakin panuk Dios okmik, ya okmik en que no estás ilcher kamikar, porque boche kmak, pero más en lo que kendo, es que si quiere, siempre lo kendo no chanim, y no van church Dios, porque cualquier rato. Entonces, ¿qué decir, oh hermanos, yo cochpano si Dios? También cochpan yabil, hermanos. También cochpan fracasos. Krat kubiche, porque oh cristiano, ¿verdad? En evangélico, pues cot fracasos. Krat kubiche evangélico, que abajo en aticón, achabio mixen bajo en ticón y como en evangélico, cot mochi que han perder, tiene que ser en chlaken toate Quebec. O puede ser atokmik at evangélico, ¿verdad? Que había en evangélico, pues que anticón, que aquí como en evangélico, Dios, pues cotomoch, kikamchumoch, tiene que ser bien. Sino que, evangélico, mis hermanos, igual juntir, ¿verdad? A kumchala runakikot putsi Dios, y coch panutsi Dios, kikam kak lanka, kikam kak también, ¿verdad? Que crack yabil aklanka, crack yabil kecho. Que crack yabil que también, crack yabil también. Lo único que obsal coche es que Dios coche toik. Por eso que las pruebas crack biche, las pruebas son para acercarnos a Dios. No sé si es que ya cuente, pero en Kentácoro testimonio del hermano Lucas, ¿verdad? Que recubico crees cachpa yabil. Pero cuando eres cachpalón yabile, eres más luchador, es Dios, ¿verdad? Eres lo que compren más, Dios. Pero cuando cochpan cash hermanos, a veces, que ya Dios un lado. Por eso que las pruebas son para acercarnos a Dios. Las pruebas son acciones para demostrar, para comprobar el conocimiento o el nivel de desempeño. Surah Clara pruebas, ¿verdad? Las pruebas que decir
rech un ejemplo, cuando Dios coan permitir que at karak un yabil, o cuando Dios coan permitir at katkash pahun problemas, quiere decir, esos son pruebas, pero las pruebas leche cuya Dios, sharech kerlo, suraklan atatonch para Dios. ¿Será que poco tercih pensar, verdad, que solamente Dios cojotó? Porque el cantos, mis hermanos, no sé si es que ya cuenta el canto, mis hermanos, era mucho soy ubanik, ¿verdad? Han cantos más ana becanache, aunque sea con tristeza, aunque sea con problemas, pero a Cristo no lo dejo. Cochaco, ¿verdad? Quiere decir muy alegre, ¿verdad? Porque aunque era son él, aunque era problemas, aunque era pobreza, pero Cristo no lo dejo, cochaco, ¿verdad? Quiere decir el canto bonito, ¿verdad? Pero cuando cochpachpahom son él, hermanos, cuando que está juntzig, cherech, cuya son él, genma, cuist cantos peclón. Entonces, arela cubico, entonces cuando pejo pruebas, quiere decir Dios krakerlo, el cotenpal, suraklan, ¿verdad? ¿Será que realmente Dios su obra, será que ¿verdad? Cuando hago un examen, que el examen haré que se les juntir los deberes, y patnaklak. Porque un examen, mkiat kos chkech la donta, mkiat kos chkech la bintichka, uktun chekwach, sino que kos kiachkwach, arela chiyak donchla, arela chiyak bintichka, y helata och para Dios. Si kohun ya bil patek, es porque ya binchlachke chekohun kopsarkoch. El kopsarkoch es únicamente el Señor, por eso busqué a Jehová y él me oyó. Sube David, busqué a Jehová. Porque puede ser también cochpan en pruebas. Puede ser hecha en dificultades. Por eso busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Suraklan coar pruebas, mis hermanos, que está con segunda de Corintios capítulo 12 y verso 7. Daba coler, hermanos, que han coler en horario. Segunda de Corintios capítulo 12 verso 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. Desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Suchak las pruebas, mis hermanos. Quiere decir las pruebas, quiere decir enseñarnos a ser humildes. No sé si es que ya cuente, mis hermanos, sí, enseñarnos a ser humildes. Que ya cuente, mis hermanos, cuando cochpa un yabil o cuando cochpa con problemas, quiere decir huerto humilde. O humilde quiere decir cuando cochpa un yabil, ¿verdad? Porque at cualquier una cabancigro, at cualquier una cogan chawak, ¿verdad? Porque at cachatwa. Pero cuando kot yabil, hermanos, a veces pejunyekbal quiere decir orgullo, ¿verdad? Orgullo quiere decir at kachauto con una, ¿verdad? O chau con una chaven con una colacche que chaupuk colacche que como si cuyat ganch que bansiauk. No sé si es yo cuento que mis hermanos en contacto con amigos que chauquach cuando otros cuach hermanos nada cata que bansir con peor si en wareganak shindak con bicoche mira atinche la vida la castemal mucho bueno don Dios abuk enche pero shariat chachman be porque at con una vida que han sufrir pero shat katawak porque shat kat abrek entonces con la vida que at kan kascha pero en que ya cuente cuando at kat abrekta la vida o don Dios muy bonito.
que uno su Bangkok, que uno las amó, ¿verdad? En que uno Dios bueno donauk. Entonces, quien ya cuenche, eres cuya ganche como che con tu tiempo. Ah, pero cuando carcacoche, cuando al de goma, ve, no sé si es que vos ahora en goma, pero cuando de goma, cabanco tiro, te hagas su chibisla más, te hagas su coila o tiempo, cupan cija, iré caulo también, chico ganche, que tu tat ve. Y a veces, ojalá para Dios también. Cuando cotun cash, mis hermanos, como si coten pensar, ¿verdad? Por eso Pablo cubico orari, Pablo ere también, ere shkashpahuyabil, iré van rogar a Dios, si quiere, chuknah chiresa la hunyabilcha, pero Dios ere chiresa la hunyabilcha, sube, porque dice que Pablo ere cosas Dios kukochuach, pero ya ere yashpehuyekbal ihcha, ya piche yashpehun orgullo, ¿verdad? Que es que Dios ko amare o es que Dios kukotuare chimoch, horario que ampe leer o que han repetir cubico horaria, segunda de Corintios capítulo 12 verso 7 cubico chpea, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, quiere decir Pablo, mis hermanos, ere con algo, ¿verdad? Que Dios kukotuach, quiere cretamaj, Dios kuchabej, pero ere ya con la orgullo, porque la juntiche exaltase, quiere decir hunyekbal ich, cubico, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Quiere decir, Dios mismo chupan permitir, ¿verdad? Un mensajero de Satanás, quiere decir, Satanás oritzel, para que han estorbar en el cuerpo de Pablo. Quiere decir, un aguijón, un yabil, cuya dolor, pero Pablo, ere, su apuslón, Chetioche los unyabil también, porque mató los unyabil, ere, cuyao ihreut kiel, ya ni kubishtache Dios cuyao arechua, ya re ni kubishtache guare lo que en chanco chabanik, porque Dios lo en chabanik, sino que re kubir, es que guare en que pamare, es por ejemplo, ¿verdad? En que han predicar, porque en donde estudiar. En cambio, si antes estudiar, que han predicar. Entonces, eso ya es orgullo, ¿verdad? Porque nuestro propósito, mis hermanos, cubícora, enseñarnos a ser humilde, quiere decir, a ser humilde, quiere decir que van a apoyarte. Cuando humilde, ¿verdad? Quiere decir que van a apoyarte. Si en que un loco han participado en tiempos especiales, en checa te van a animar. Dale, hermano, shahelakat kiwi. Puede ser tekamahbek kot kasatzi, puede ser nah tiempo tascachpo, pero da seguir, hermano, cabrona ya junquier, pues pea valor. Ese es ser una persona humilde. Una persona humilde arela chepena jun, ¿verdad? De repente cabló raushik un coche o biche pues te cabló cojun cualak chushi un coche crack cualak, pero hasta tu humilde anim kat eko kat hasta cuche para que cualak chavoche. O puede ser cojo cos, pero ve, ¿verdad? Que caulache crack utoy kun kat kuat o kat kuat ri yang kuan también chek mi o chek chok. Es ser humilde. Pero biche cuando at kawel nunak, ¿verdad? Cobra o shikche, pero at chak kat ashke. Ese no es ser humilde. Entonces por eso Pablo cubico horaria, las pruebas nos hace a ser humildes. Cubico horaria, verso 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, Chaco Pablo, y afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, Chaco. Por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quiere decir, cuando Pablo reconoce es débil en la carne, ¿verdad? Quiere decir, reconoce, pero a la vez espiritualmente
recon o chicouchop. No sé, mis hermanos, conas que van a animar, hermanos, en cojonachi, wakmikia costa ya bon ver Dios, ¿verdad? Pero cuando coch parla con yabil, en napnekruk, shinda un visita ruk, shinda la oración ruk, te cantó con la llamada, que no buena comer, hermano, se con la llamada. Está bien cuando la llamada. Y cuando que es su llamada, como escuché que na coche hermano en cablok que malak pichat en ya pero saber super kachlak siempre que chabe siempre que está consejos que viene yo hermano da la orar per cuento ojos pan pero gelando también ir una siempre que chabe entonces en hermano siempre que van a animar siempre que van a apoyar, si quiere que da confiar en Dios, iré también cuál es pichat, ¿verdad? Entonces, eso es valor, mis hermanos. Amén. Por ejemplo, ¿verdad? Con una que cachpanta hospitales, también con un shintaco en cubico chen cocha hospital, que hay Dios, que hay muchos cosas, cabrón. ¿Cuál es que hay shichuno ético, Katmaimtek aunque copo si Dios perchlar man sachtak be Dios parlon. Ko vuelta re la ronak chi kotspano si Dios are que kiach kun si kop sal kosh chehun porque que klokcha kapsana que kloche u ka dokcha te katok be kocha chha paciencia chlar. Ware sha paciencia kra. Chkop sa kosh de Dios la kotni na religión yat kowi chabeko. Y haré la gracia Dios, ¿verdad? Ya sea por un yabil, ya sea por un fracaso, que sea Dios, hermanos, matsach perlón. En Cunco Perlón, hermanos, hace aproximadamente en el 2013 o 2014 también, sin da probar, sin viaje, ¿verdad? Pero únicamente sin el oral. Si Dios crea que no cambie, que sea que no hace y si un vuelto que da a probar, si usted hace es porque recra y si usted hace es porque recra. Y el hace banchecho, cuando ya la frontera, ¿verdad? O clínico COVID, ya se trata con tir, ¿verdad? Y patnak con check. Nación, ojalá por Joyabá, pero en diferentes municipios. Cuando Coco cuando Coxac, Tekentok cada uno, como en Ochawen, según Renico Che, ¿verdad? Coach Happy Benak Big, en Xampatnak Biak, si quiere Dios que nos ocha, porque en Shinkohon da la oración y su bicho hecho Juari. Entonces, mis hermanos, cada uno, ¿verdad? Quisir cubrir en Ochahuénico y haré la gracia Dios. Por eso, las pruebas nos hace hacer humildes. Las pruebas desarrollar nuestro carácter. Romanos capítulo 5, verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Suraklan tribulación arelache at sonat kier katmaimtek. Y suraklan katmaimtekwi si vatat cochpa hunyabil, si at katajo noticia, ¿verdad? Katajo noticia un welkenak en familia que chua entre familia que muerti que hago un almuerzo cochaco y os contento la un sábado, ¿verdad? Chua muerti entonces la bache domingo shimbeko kebal shimala takos seraushik y ya pues que no cochuja te cantó shintoshuk con llamado te cantó con bien cochua habla papacha porque ostras un accidente. Hermanos, eso es una noticia pues que cubancha persona que decir
Katkiktek, cuando junco bicha ve, mira, katpatek, esa es una alegría. Pero katajo noticia, chico, con llamada, kubicha ve, shkrak accidente. Hermanos, shakos, shawa, michorson. Tak kos lo que cocanak, costa, shichhausta. Entonces, haré la tribulación que decir, sonel. Ni karak sonel, karak sonel pan yabil, karak sonel pan un fracaso, ¿verdad? Como ya que me comer un ticón y su achoch, kat sonek. Shabah un ticón y te calo, osque achoch, kat son su zansu, de hecho, cuánta con cos, en cuan que sea Dios que nos ha bendecir. Pero cubico horario, que si las pruebas desarrolla nuestro carácter. La jonsiche desarrolla nuestro carácter, que decir, cuyuba hermoso, cubico crea. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sucubila jonchile nos gloriamos. Que decir, en quinkiktik chpanes yabil. Si cojo yabil chue, pues que sea matsach Dios pelón, que sea culto, mientras que viene a que ve culto, van cantar, que van a cantar, porque nos gloriamos en las tribulaciones, aún nos gloriamos, que decir en que quinyan ich, ¿verdad? Quien kiktek. Entonces, que decir las pruebas, mis hermanos, que decir kubanchke chikokeblok Dios, y kubanchke ser humildes, y kubanchke kuiba nuestro carácter. Modo. Punto también kubankochke enseñarnos a vivir por fe. Cubico pan Santiago 1:4, cubico mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué decir, hermanos? Mas tenga la paciencia. La paciencia, yo sé que paciencia, ya que ¿verdad? Paciencia, quiere decir, chadaco be macho, ¿verdad? Ni kauliche paciencia, ¿verdad? Es cuando ves checho beta, pero como hay maná, o chbana, o puede ser kutzlich tuach al nakwachuktzich. Entonces, las pruebas, quiere decir, kupanchaweche at kachbarnek, kupanchaweche at kabihun sich per katmaim teknaruk. Suraklan kubichun chek también. Que al leer pan 2 de Corintios capítulo 1 verso 4 kubico el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Suraklan kubandar pruebas, kubico capacitarnos para consolar y ayudar a los demás. Suraklan kuar pruebas, quiere decir cuando atpejon pruebas chawach, quiere decir hermanos, Dios shachenka tuyuba para querer atka kabehun koksal kosh hununak chekosh pahun yabil. Es que hermanos, la verdad es que el kos tiene que ser koh ashpan o puede ser o kochpan para querer koh kone que kabehun koksal kosh chehun chekachi o chehun ishak, ¿verdad? Pero mientras clontach, mientras ohopnak chpalahun yabil, atka chaptach. Es igual como chahunachi, ¿verdad? Como digo, wart kashel gom, se chava. Pero si nunca abrnak, kachapta suraklan gom. Pero cuando atat abrnak y kubijuncha, wart kashel gom, entonces atkachgo, ¿verdad? Ataut an suraklan. Y hela en lo espiritual, hela kuban Dios, ¿no? A veces cuando hununak, ¿verdad? Cochpa hun yabil, y cuando ata Hashem yabil, pues será también es que el reco anto dieto, es que reco cost Dios, ¿verdad? Pero koyabil, hermanos, Dios mismo ko han permitir, porque sharer yekal ichtoch,
Por eso cubico Pablo, Pablo llora con Yabil. Subeche con Yabil que siempre cuya dolor. Porque Pablo ya era como ya también lo que Dios cucochuach. Entonces, hermanos, para que entonces por eso me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. La juntilla que me abofeté, que decir, siempre que tu potsap na santa up, biche un ejemplo así material, siempre que tu potsap na santa up, algo moleste, ¿verdad? Pero lo colmil es de que Pablo pet la muñeca entonces también para que siempre Dios don cochte siempre humilde, siempre humashoko, siempre shakokos kapnexacocha. Entonces ore krat kubiche si Dios pues chpano si Dios pues kot yabil, kot problemas, kot fracasos. Con familias que ocupan el evangelio, ¿verdad? Como a veces dijo si Dios quiera familias que mirar hermanos si Dios calna que tres para pobreza, Dios calna que tres para problemas, y cuando que ocupan si Dios te que clolo que peche coach pejuñabil o te que clolo que peche coach accidente. No hin que mai machek, pero no que viera con él checot yabil y no que viche cot accidente. Entonces, ¿por qué? Porque a veces, hermanos, quiere decir que on cuente lo que cubió Dios. Pero cubió Dios, un último versículo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Quiere decir, Dios ere ochek toik kuyak choab chpantak yabil, chpantak fracasos, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Quiere decir, Dios kuyak choab, rechela también kokonek kostopne kuklanka, chera kirak techpan las cosas. Por ejemplo, con ¿verdad? Con vecinos o con familias y con españabil. Pero cuando clonta, a veces con paciencia, ¿verdad? Pero cuando clon, entonces que con paciencia, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Por medio de la tribulación, Dios iré cuyacob salcoshka, solamente iré cuyac chob mis hermanos. Entonces su craco Dios pe mis hermanos es de que matxach Dios taclón hermanos. Urari ukoch panu si Dios hermanos, ware kech kopnik u iqraq yabil, kopnik na u iqraq un fracaso. Pero si quiere, como chak dono chanim, que siempre copatek, que Dios, hermanos. Y como chachiman con leer, cubico chupan Salmo 39, ¿verdad? Che cubico orari, che nuestros días están contados. Cubico, he aquí diste a mis días término y corto, y mi edad es como nada delante de ti. Entonces, hermanos, orar, ¿verdad? Shakojal orar. Pero suruk, yabil, kohal ve orar, accidentes. Entonces, eso es normal, ¿verdad? Pero cuando onak hermanos, es que tecan okati con la combate, tecan shati hatch, ¿verdad? El adon su eche. Pero quisi krat kubichu su totecanak para siempre. Con la rat, su kopnek. Con la final, hermanos. Amén. Pero mientras Dios con la vida, que decir, son pruebas. Pruebas que decir, Chaco han comprobar, hermanos.